El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Aprueban generación de energías renovables. Autorizan publicidad y patrocinio de bebidas alcohólicas en actividades deportivas de alto rendimiento. Diputados dictaminan proyecto para bajar impuesto al GLP. Incentivan contratación de personas mayores de 45 años. Fortalecen figuras de vicealcaldías. Vamos al detalle de las informaciones. El proyecto 22.009, que fue aprobado en el plenario legislativo, establece las condiciones para promover y regular, bajo un régimen especial de integración sostenible, las actividades relacionadas con el acceso, la instalación, la conexión, la interacción y el control de recursos energéticos distribuidos basados en fuentes de energía renovables. La diputada Paola Valladares indicó que nuestro país hoy en día es líder en la producción eléctrica a base de fuentes no contaminantes, pues un 99.2% de la matriz eléctrica es verde. Y eso nos coloca por encima de países como Suiza, Noruega, Suecia y Francia. Pero a pesar de esos alentadores logros, Costa Rica no escapa de la transformación en el sector eléctrico y ha decidido avanzar en este cambio de paradigma, dejando atrás la generación centralizada, aquella que estaba basada en inmensas y costosas unidades de generación como la hidroeléctrica, que si bien es cierto funcionaron de manera exitosa en el pasado, permitiendo electrificar las naciones, dejaron de ser rentables y eficientes. Hoy, el reto que tenemos como país es avanzar en un proceso de disrupción, dejando de lado la lógica tradicional de la centralización y fortaleciendo un modelo de generación basado en pequeñas unidades de bajo costo, a partir de fuentes no convencionales. La parlamentaria Paola Valladares dijo que esta iniciativa viene a dotar al país de una norma habilitadora a la generación eléctrica distribuida para el autoconsumo. Es decir, que residencias, comercios e industrias puedan adquirir sus sistemas para generación y atender su propia demanda. No es que hoy el tema de la generación distribuida no esté normado, se han hecho varios decretos en el marco del Plan Nacional de Energía que rige al 2050. Sin embargo, como bien lo ha externado la diputada Valladares, han sido esfuerzos insuficientes y era hora ya de una ley, de un marco normativo que de una vez pusiera todos los temas sobre la mesa y ordenara el tema de la generación distribuida. Quiero dejar claro que esta ley de ninguna forma y sobre esta idea hemos construido justamente los consensos para el proyecto. De ninguna manera esta norma habilita una actividad de comercialización abierta de energía, y esto es importante decirlo, lo que habilita es una norma para generación distribuida de autoconsumo. El MINAE establecerá la política energética nacional que permita una adecuada integración y fomento de los recursos energéticos distribuidos. Con la intención de proteger al adulto mayor de nuestro país, la Comisión Legislativa que estudia la problemática de este sector dictaminó de forma positiva 2 expedientes, el 21.226, que pretende que los cuidadores rindan cuentas de cómo están los adultos mayores. La idea es que quien administre la pensión informe de los cuidados médicos, de alimentación, vivienda y vestido. La otra iniciativa es el expediente 21.523, que modifica la ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes con el objetivo de ampliar el beneficio fiscal de la exoneración del impuesto del valor agregado y selectivo de consumo para todos los hogares, centros diurnos, albergues u otra modalidad de atención integral de las personas adultas mayores que presten sus servicios sin fines de lucro y se encuentren debidamente acreditados de conforme a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.
Mediante una reforma al régimen de zonas francas, la mayoría de los integrantes de la Comisión Especial de la Provincia de Limón dictaminaron el expediente 20.983 para que las empresas que se instalen fuera del área metropolitana paguen una tarifa de impuestos sobre la renta de 0% de sus utilidades durante los primeros 30 años. Un 5% durante los siguientes 10 años y un 15% durante 10 años siguientes. La diputada independiente Marulín Azofeifa resaltó que esta iniciativa viene a atraer inversión e incentivar la economía fuera del GAM. Este proyecto viene a incentivar estas políticas donde nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad, diputada Paola, en crear políticas y no ocupamos estudios técnicos para demostrar la reactivación económica y social que se va a llevar a cabo fuera de los territorios. Eso es una decisión que nosotros como legisladores tenemos y la responsabilidad de reactivar las zonas que están en menor área de desarrollo. Por su parte, la legisladora Paola Vega rechazó la propuesta. El proyecto de ley planteado no tiene los estudios técnicos que demuestren. Yo creo que en temas de dejar de percibir ingresos tributarios en un momento de alto conflicto tributario fiscal, hay que hacerlo muy bien hecho. No hay elementos que sostengan, digamos, que no se va a dejar un hueco en las finanzas. Básicamente, si no nos estaría presentando. Es evidente que muchas de las empresas van a hacer un traslado a estas zonas y eso está bien porque van a llevar desarrollo a las provincias como Limón, pero es evidente que van a dejar un hueco al pasarse, digamos, a la otra provincia. Entonces, los legisladores también recibieron a la alcaldesa interina del Cantón de Limón, Ana Matarrita, quien señaló la necesidad de algunas modificaciones al expediente 21.629, que busca una reforma de la Ley de Creación de la Casa de la Cultura y crea la Junta de Fomento de la Pluriculturalidad Limonense. Señaló que en la actualidad dicho centro cumple con todas las actividades en ese tema del cantón. Con el fin de quien desee optar por una vivienda sin adquirirla o alquilar con opción de compra puede hacerlo, la Comisión de Asuntos Económicos dictaminó positivamente el expediente 22.455. La propuesta de la diputada liberacionista Karine Niño propone un régimen diferenciado al actual y genera opciones como el leasing. Por esta razón, quiero decirles que esta iniciativa debe ser vista como una oportunidad para ofrecer condiciones diferenciadas a los usuarios que no cuenten con el capital suficiente para entregar una prima o pagar altas cuotas de préstamos hipotecarios. Es importante destacar que este modelo de negocio enmarcado en este proyecto actualmente no está regulado en nuestra legislación, el cual genera entonces inseguridad jurídica en el mercado, pero países como Chile, Colombia, Guatemala, entre otros, han dado importantes pasos en la legislación que regula esta materia y que nosotros verificamos como derecho comparado. Actualmente en el país el leasing funciona solo para bienes muebles y se utiliza mucho y principalmente para automóviles, por lo cual las entidades financieras ya tienen amplia experiencia en este tipo de negocios. El Grupo Legislativo también dictaminó positivamente el proyecto 22.388, que es una reforma a la Ley de Protección de las Personas frente al tratamiento de sus datos personales, que busca ampliar los conceptos para adaptarla a las nuevas tecnologías. Así lo dio a conocer el diputado de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez. Incorpora todos los aportes que habían solicitado estas instituciones en relación con delimitar mejor los términos que se utilizan en algunos en el proyecto sobre qué es datos anonimizados, qué es pseudonimización. Mejora las definiciones de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y la regulación internacional, amplía algunos principios de transparencia, de información, el principio de proporcionalidad, el principio de regula el tratamiento de datos de interés público por disposición legal y mejora también las posibilidades de independencia de la PRODAP para poder cumplir realmente con sus funciones de proteger las personas frente al tratamiento de sus datos personales, una necesidad cada vez más vigente a la luz de las nuevas tecnologías. La Comisión de Asuntos Económicos acordó pedir al Poder Ejecutivo convocar en el periodo de sesiones extraordinarias el proyecto 21.587 que regula el servicio de transporte por medio de plataformas tecnológicas.
Los diputados dieron la autorización para permitir la publicidad, propaganda o patrocinio de bebidas con contenido alcohólico en el deporte, manteniendo la prohibición solo para eventos deportivos dirigidos a menores de edad. Este patrocinio podrá ser utilizado en las vallas publicitarias, en los estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de transporte, utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación y liga deportiva. La diputada Paola Vega dijo que no quiere ser más partícipe de la violencia y no apoya intereses particulares sobre los colectivos. Todos los criterios con advertencias altamente graves que se hicieron llegar a la Comisión de Asuntos Económicos fueron desatendidos en el texto final de este proyecto, fueron ignorados. Esta diputada emitió un criterio negativo que firmé yo sola, pero bueno, lo importante es quedar con la conciencia tranquila en estos casos, donde recogía las advertencias que hacía el Instituto Nacional de las Mujeres, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, el Patronato Nacional de la Infancia y de diversas entidades que finalmente protegen a poblaciones que tienen algún grado de vulnerabilidad sociocultural, y todas coincidían en un argumento que sostenían con datos, porque han salido durante este debate algunos machitos, dueños de equipos de fútbol, contra esta diputada, haciendo analogías además absolutamente irracionales para defender esto sin el mayor respeto, y decían que no había datos. Y no, en esos criterios que llegaron a la Comisión de Económicos sí había datos, había estudios aportados, hay estudios de la OPS, de la OMS, hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollados para el IAFA. El IAFA era uno de los que nos pedía que no votáramos este proyecto de ley a favor, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica. Entonces, si un proyecto de este tipo, que incide directamente en una conducta sobre un vicio, no es recomendado por el organismo máximo que lleva el tema de la prevención de vicios y adicciones en Costa Rica, yo honestamente no sé qué estamos haciendo como diputados. La iniciativa establece un impuesto del 6% sobre los ingresos de las actividades y eventos deportivos, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas. La diputada proponente del proyecto, María José Corrales, mostró su satisfacción por la aprobación. Costa Rica está dando un paso al frente muy importante de apoyo a nuestros atletas del alto rendimiento, tanto del ciclo olímpico como paraolímpico, y el que se desarrolla también desde todas las comunidades del país. Desde hace muchos años hemos venido discutiendo acerca de la forma en que el Estado puede brindarle un apoyo más concreto, más decidido a nuestros deportistas, de manera que su esfuerzo, su dedicación y disciplina se vean acompañados por una inversión económica que les permita competir de una mejor manera. La creación de un Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento, que se financiará por medio del patrocinio de bebidas con contenido alcohólico en indumentarias, en vallas, en medios de transporte y en equipos deportivos, es una de las noticias más importantes para el deporte costarricense de los últimos años. Y esto sienta un precedente que beneficiará al país y a los atletas. Queremos a más Brisas, más Leilani, más Kenneth, Andrei o Arnoldo, que nos representan en el ciclo olímpico, a más Henry, Sherman o Melissa. Ellos hacen un enorme esfuerzo y pocas veces reconocido. Estoy segura que con este proyecto vamos a generar una revolución deportiva. De paso, el fomento de la industria publicitaria representa además un incentivo de reactivación económica que tanto hemos venido insistiendo. Esperamos que a partir de la promulgación de la ley exista un incremento de contratos de inversión de publicidad, que dé sostenibilidad al fondo y que genere nuevas oportunidades. Así que desde todo punto de vista, considero que es un proyecto necesario y oportuno. Nuestro país cuenta con talento humano para sobresalir, para dar ese salto y ese posicionamiento del país en competiciones internacionales. Personalmente, representa además la consolidación de una promesa por darle al deporte una herramienta más para su desarrollo. Lo hicimos con la aprobación de proyectos importantes como el de prevenir y sancionar el acoso sexual en el deporte, el que busca también erradicar el racismo y la discriminación, o el que promueve los espacios deportivos y la recreación en las comunidades.
La nueva ley establece la creación de un Fondo Nacional para el financiamiento del deporte de alto rendimiento, de atletas en el ciclo olímpico y manejado por el ICODER. Bajar el impuesto único del gas GLP de 51.25 a 24 colones por litro por 6 periodos fiscales de manera inmediata a partir de la entrada en vigencia de la ley es lo que buscan los diputados de la Comisión de Ambiente al dictaminar el expediente 22.424. El diputado proponente de la iniciativa, el socialcristiano Erwin Macís, comentó que este es un beneficio para cientos de familias costarricenses que pretende impactar de manera positiva. Aparte de casas, también se le daría un apoyo al comercio. El proyecto sí pretende impactar positivamente a una gran mayoría o a la mayoría de los costarricenses. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Bueno, porque no solo son 250,000 hogares que cocinan con gas GLP, sino que además restaurantes, hoteles, cafeterías, bares, utilizan el gas LP, o sea, gas licuado de petróleo, para poder cocinar. Y tenemos que recordar que todos estos comercios estuvieron cerrados casi un año y que están en un periodo, digamos, como de resucitar los que han podido, ¿verdad? Muchos se han quedado de camino. Entonces, también para ellos, digamos, hay un descanso o una mejora importante. Por su parte, la diputada independiente Paola Vega resaltó la importancia de bajar el impuesto para beneficiar a las familias y a los empresarios. Nivelar de forma tal que este rebajo fuera escalonado o tuviera un plazo para cumplir dos propósitos. Creo que la acción climática tiene claro un concepto que es la transición justa, y que mientras no haya una alternativa mejor ambientalmente que se pueda ofrecer, pues tenemos que entender que el impacto económico tampoco puede ser tan brusco que vaya a golpear los bolsillos y la calidad de la vida de la gente, pero también entendemos que si este rebajo se dejaba de manera permanente, no estaríamos contribuyendo, como bien lo dijo la diputada Valladares, a las metas de descarbonización futuras, ni a hacer una transición del uso de este combustible. Señalaron los legisladores de dicha comisión que este proyecto beneficiaría aproximadamente a 250,000 hogares costarricenses en condición de pobreza que utilizan el GLP para cocinar, además de que bajaría los costos de producción en restaurantes, sodas, hoteles e industrias. Los diputados de la Comisión de la Mujer dictaminaron positivamente el expediente 21.790, una reforma al Código Municipal que fortalece las vicealcaldías municipales. El proyecto pretende asignarles funciones que correspondan al salario que perciben. Se ha logrado establecer que algunas de estas personas que ostentan el cargo de vicealcaldía no cuentan con espacios físicos ni recursos humanos y financieros necesarios para un efectivo ejercicio del cargo. La diputada Nilsen Pérez señaló que pretenden precisar la asignación de las responsabilidades. Al no asignarles funciones o al asignarle funciones que no son propias de su rango, o asignarle funciones pero no asignarle recursos para que no pueda desarrollar sus funciones. Con este proyecto de ley, lo que se viene es a precisar fundamentalmente los tiempos de la asignación de estas responsabilidades, de estas funciones, y que estas funciones tienen que ser propias de la naturaleza de su cargo. No se le pueden dar funciones como ha pasado de ponerlas a chequear el ingreso de funcionarios o ponerlas a servir el café. Son funciones propias de la investidura de la alcaldía y en este caso de la vicealcaldesa como parte del equipo de la alcaldía, siempre y cuando ella esté en el ejercicio de la vicealcaldía primera, porque cuando es en la sustitución de la figura del alcalde, estaría haciendo las funciones propias de la alcaldía en sustitución de este. Los diputados rechazaron el expediente 21.299, Ley de Atención Integral de la Mujer Embarazada en conflicto con su maternidad, adopción anticipada, alumbramiento anónimo, inscripción de nacimiento y emplazamiento de la filiación de persona concebida mediante técnicas de reproducción humana asistida.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron en forma positiva el expediente 21.984, adición de un inciso 7 al artículo 229 del Código Penal. La iniciativa sanciona aquellos actos inescrupulosos que el aprovechamiento del agua reduce el consumo y el uso de otras personas. La pena actual, que va de 6 meses a 4 años de cárcel, a 1 año y hasta 6 años, y con 60 y 120 días multa, quien realice estas acciones como la alteración de medidores de agua o tomas clandestinas. La diputada Franji Nicolás señaló que el proyecto de ley busca armonizar con el deber del Estado de titular por un bien que es público como lo es el agua. Sobre lo cual precisamente esta Asamblea Legislativa recientemente aprobó en marzo del año anterior un proyecto de ley que reconoce y garantiza el derecho humano al acceso al agua. Este proyecto lo construimos de la mano de funcionarios, incluso del AIA, que nos hicieron varias recomendaciones, tomando en cuenta principalmente que la alteración de medidores y conexiones clandestinas reduce el abastecimiento de agua potable en detrimento de los demás, que las tomas clandestinas provocan daños y fugas en la red, así que este proyecto castiga el daño de esas cañerías, impone sanciones a los funcionarios que faciliten esas tomas ilegales y aumenta las penas por el robo de este bien tan preciado que es tan indispensable para el desarrollo y para la salud pública de las y los costarricenses. Los diputados dictaminaron además de forma positiva los expedientes 21.836, reforma del artículo 96 del Código Electoral para la creación de las franjas electorales, y el expediente 22.525, ley que regula el uso del pabellón y la bandera nacional. También los diputados votaron a favor el proyecto 21.252, el cual incentiva a las empresas a contratar personas mayores de 45 años de edad, mediante la creación de una contribución económica que será manejada por el FODESAF de un 5% del total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a los trabajadores los patronos públicos y privados. Los patronos con una planilla al menos de un 10% de trabajadores mayores de 45 años pagarán un 4%, las que tengan un 20%, un 3%. Y también tributación aplicará un deducible del 5% en la declaración del impuesto sobre la renta a las empresas privadas que contraten a una cantidad de personas mayores de 45 años que constituya un 10% de su planilla. Este porcentaje podrá incrementar al 7% si las personas de ese grupo etario contratado constituyen un 20% del total de la planilla reportada. Se exceptúan de este cargo los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones de asistencia médico-social, las juntas de educación y administrativas y las instituciones de enseñanza superior del Estado, las municipalidades, así como los patronos cuyo monto mensual de planillas no exceda el equivalente de un salario base, y los de actividades agropecuarias con planillas mensuales hasta el equivalente de 2 salarios base. La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, explicó que el proyecto de manejo eficiente de la liquidez del Estado contribuiría al ahorro y a la transparencia del país. Así lo manifestó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que instó a los legisladores a realizar un análisis sobre la trascendencia de la propuesta presentada bajo el expediente 22.661. Yulisa Sáenz, del ente Contralor, resaltó que la iniciativa propone consolidar una mejor estructura en cuanto al manejo de la liquidez pública y regula de una manera unificada avances en la integración de esa liquidez, además de generar ahorros sin que se tenga que aumentar los impuestos o disminuir los gastos estatales. El diputado Carlos Avendaño preguntó de cuánto sería el ahorro al ponerse en práctica el proyecto. ¿En cuánto cree usted que se puede estimar el ahorro equivalente del PIB por año con esta propuesta? ¿Tienen alguna proyección en ese sentido? Sí, efectivamente, calculamos que hay ahorros, cuantificables y no cuantificables, ¿verdad? Los que
no se pueden cuantificar. Esos temas de transparencia, trazabilidad de esa liquidez, pero los que son cuantificables tenemos de dos tipos, los monetizados o los ahorros puros. Los monetizados tienen que ver con el ahorro en tiempo que van a tener todos los ciudadanos a la hora de pagar los impuestos por una plataforma única centralizada. Y además, el poder recibir, digamos, pagos que reciben del Estado mucho más rápido y a un menor costo. Eso lo cuantificamos en 1.4% del PIB. Y con respecto a ya los ahorros como en efectivo puro, en pago de intereses, 0.5 del PIB, y en pago de comisiones, 0.1 del PIB, para un total de un 1% del PIB. Por su parte, la congresista Nilsen Pérez señaló que está convencida que las instituciones del país tienen una responsabilidad de servicio público en función de la ciudadanía. Digamos, viendo los principios del proyecto de ley, quiero hacer referencia fundamentalmente al eje, que es el enfoque de todo gobierno, que ordena que la actuación estatal debe llevarse a cabo en todos los niveles de gobierno bajo un enfoque integrado y coordinado de las instituciones que generan o reciben ingresos públicos con la finalidad de lograr un manejo eficiente de la liquidez pública y resultados para la ciudadanía. Absolutamente clara y convencida de que las instituciones tienen una responsabilidad de servicio público en función de la ciudadanía y no una responsabilidad o una función en sí mismas. El proyecto de ley implementaría un modelo de manejo eficiente de la liquidez, contribuyendo a atender la situación sobre la presión en el pago de intereses por el financiamiento de corto y mediano plazo. Los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminaron en forma positiva el expediente 22.566, Ley para la Equidad en el Acceso a Estudios Universitarios para Estudiantes en Condiciones de Vulnerabilidad, Pobreza y Pobreza Extrema. La iniciativa aumenta de forma significativa los recursos asignados al programa de postsecundaria que hoy administra el Ministerio de Educación Pública y que se financia con los recursos del Fondo de Desarrollo Social y asignaciones familiares. Según el proyecto, se propone que el programa se aumente en un 2%, lo cual refleja una relación de costo-beneficio muy oportuna, sino además que implica una asignación de recursos en una de las áreas más relevantes para el mercado laboral y la sostenibilidad de ingresos de las familias de menores ingresos. La diputada Milady Alvarado apoyó la iniciativa. El propósito de este proyecto es un propósito muy bien enfocado hacia poder ayudar a las becas y a poder desarrollar cada joven en el ámbito universitario y poder concluir su área académica. Dentro del proyecto tenemos algunas duditas que es importante y que llegamos en acuerdos para poder llevar a cabo y votar este proyecto, poder corregir algunos detalles que creemos que sean importantes, porque para nosotros como Restauración Nacional es importante tener una estabilidad en esas becas que se puedan desarrollar para estos estudiantes, y sobre la manera en que se va a cubrir el fondo económico, ¿verdad? Sobre FODESAP, y poder ser estable en el ámbito del desarrollo de estas becas. De esta manera, la propuesta establece que incrementar los recursos del programa de becas postsecundarias con un aporte del 2% implica darle la oportunidad a cerca de 8.000 estudiantes nuevos en condición de pobreza y pobreza extrema de que accedan a estudios universitarios y logren salir del círculo de la pobreza generacional. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.